Hola a todos, en este pequeño video vamos a estar viendo un ejercicio de ventiladores. En nuestro problema tenemos un sistema de ventilación, es decir, que tiene un ventilador y tuberías o ductos, mejor llamado, ¿no? Un sistema de ventilación se emplea para sacar aire y contaminantes de un laboratorio farmacéutico, así como se muestra en esta figura. Tenemos todo el sistema. eh, Nos dicen que el diámetro interno del ducto es de 150 milímetros. Es un, es un ducto de sección circular. Recuerden que para esta clase de ejercicios se podría emplear el denominado diámetro hidráulico, porque existen variedad de ductos y tienen formas rectangulares o cuadradas, ¿no? Y para eso tenemos que recordar que el diámetro hidráulico siempre es 4 veces el área sobre el perímetro. ¿Ok? Entonces, para el caso de un ducto de sección cuadrada, lo que ustedes van a tener de diámetro hidráulico es 4 por el área es L cuadrado y el perímetro es 4L. Entonces noten que esto les va a dar L. ¿Ok? Por ejemplo, para el círculo, el diámetro hidráulico es igual al diámetro, ¿no? Vamos a hacer una pequeña exposición de eso. Tenemos 4 por el área, que es pi por el diámetro cuadrado sobre 4. Y voy a escribirlo más acá. El diámetro hidráulico para este caso es 4 por pi por el diámetro cuadrado sobre 4 por el perímetro, que es pi por el diámetro. Entonces noten que es el diámetro. Ok, y así con cualquier clase de sección, ¿no? Muy bien. Eso a tener en cuenta. Luego, ahora nos dan el diámetro. Este diámetro va a ser de 150 milímetros. Su rugosidad promedio es de 0.15 milímetros y su longitud total es de 24.5. ¿Por qué nos dan la rugosidad y la longitud? Porque al igual que en sistemas hidráulicos, vamos a estar sacando las pérdidas relacionadas a la fricción en tuberías. 24,5. Hay que tener muy en cuenta que el cabezal es proporcional, perdón, las pérdidas son proporcionales al cabezal de velocidad. Entonces tenemos FL sobre D, B al cuadrado sobre 2G. Entonces, en estos casos, nuestro F sigue dependiendo de Reynolds y sigue dependiendo de la rugosidad. Recordemos que Reynolds es, en este caso, ρ, la velocidad del fluido, que lo vamos a llamar U, y tenemos también el diámetro hidráulico sobre la viscosidad dinámica. ¿Ok? En términos de la viscosidad cinemática, noten que el Reynolds es proporcional a la densidad. Entonces, normalmente, para los sistemas hidráulicos, la densidad es de 1000, ¿no? Cuando se trabaja con agua. Entonces, el aire es apenas 1,26. O sea, aproximadamente, bueno, casi 10 veces menos, ¿no? O sea, perdón, casi 1000 veces menos. Entonces, estamos trabajando con una densidad muy baja. Por lo tanto, este número de Reynolds va a depender sobre todo de esta viscosidad. Que el aire, en cambio, pues tiene una viscosidad distinta a la del agua. Entonces, sin embargo, van a seguir existiendo turbulencias. ¿Ok? Entonces, también podemos ponerlo en términos de la viscosidad cinemática. ¿Ok? Listo. Eso a tener en cuenta, como recordatorio sobre todo. Ok, nos dicen que el factor de fricción promedio de la tubería es 0.025.
Hay 3 codos a lo largo del ducto, cada uno con coeficiente de pérdidas menores de 0.21. En el manual del fabricante se indica que el coeficiente de pérdidas menores en la entrada es 3.3. ¿Cuál es la entrada? Esta de aquí, que dice HUD. ¿Ok? Cuando el controlador de tiro está totalmente abierto, su coeficiente de pérdida es 1.8. Entonces, nosotros vamos a usar directamente ese coeficiente, ¿no? Porque nos dicen que está 90 grados la válvula de tiro. Perdón, el controlador de tiro. Ok. Y bueno, se tiene una válvula unidireccional, que es esta de aquí, one way valve, y tiene una pérdida de... Bueno, no nos dicen la pérdida. Entonces, aquí está. De 6.6, perdón. Ok. Los datos del rendimiento del ventilador se ajustan a una curva parabólica, al igual que la bomba, y que tiene esta forma. H disponible, que es el H del ventilador, es un H0 menos un factor alfa por el caudal al cuadrado. ¿Ok? Hablan de la carga al cierre, que es cuando hay cero caudal. El ventilador tendría un cabezal estático de 60 milímetros de agua. Esto está en términos de columna de agua. El coeficiente es de alfa, es 2.5 por 10 a la menos 7 milímetros de columna de agua por litros por minutos al cuadrado. Ok. Esta carga hidrostática disponible, H disponible, que es la del ventilador, está en milímetros de columna de agua, ¿no? Y la capacidad del caudal, el caudal Q, está en litros por minuto, ¿no? Estime el caudal en litros por minuto de este sistema de ventilación. Ok. Cuando tenemos ventiladores, esencialmente lo que vamos a tener es un sistema muy similar al de bombas. Nosotros vamos a asumir que el fluido es incompresible, pese a que el aire tiene un grado de compresibilidad. Entonces, pero sin embargo, como el delta P, cuando pasamos por el ventilador, es muy bajo, entonces nosotros podemos asumir, entonces este delta P es bajo, entonces asumimos que la densidad en 1 es aproximadamente igual a la densidad en 2. Recuerden que los gases varían con la ecuación del gas, ¿no? El aire es un gas, se puede tomar como gas ideal, ¿no? Presión, vamos a escribirla completa, presión por volumen es igual a M R del gas T. ¿Okay? O en otros términos podemos decir que presión es igual a densidad R del gas T. Entonces noten que la densidad va a variar en función de la presión, pero como este cambio de presión no es muy brusco, porque un ventilador no eleva tanto la presión como sí lo hace un compresor, entonces vamos a asumir que las presiones son iguales. Asumir entonces ρ1 igual a ρ2 igual a la densidad del aire. ¿Ok? Y esto lo que nos permite es aplicar la ecuación de Bernoulli para el flujo incompresible. Entonces tendríamos presión 1 sobre ρ de gravedad más Z1 más V1 cuadrado sobre 2G más el H del ventilador, tiene que ser igual a presión 2 ρ gravedad Z2 V2 al cuadrado sobre 2G y el cabezal de las pérdidas, ¿no? Ok, entonces ya con esto podemos determinar el H del sistema, que es el H del ventilador, ¿no? Este es el H del sistema, igual que en bombas. La diferencia es sobre todo la densidad, radica en la densidad, porque vamos a estar trabajando con una densidad mucho más baja. Entonces, por eso tenemos que considerar que los cabezales que nos va a dar esta ecuación van a estar en milímetros o en metros
de aire. Muy bien, entonces, como nuestro cabezal del ventilador va a estar en metros de aire, lo que tenemos que hacer es una equivalencia entre la medida de presión debida a la columna de aire. Entonces aquí tenemos aire con su densidad de aire, y esto va a tener una presión, ¿no?, debida a esa columna de aire, ¿ya? Y esa columna se mide en metros de aire, ¿ya? Recordemos que la presión asociada a esta medida tiene que ser igual a ρ del aire en gravedad y el h en metros de aire, ¿no? H en metros de aire. ¿Ok? Entonces lo que tenemos que hacer es una equivalencia a metros o pulgadas de agua. Sí, porque también puede estar en sistema inglés. H agua, por así decirlo. Entonces, obviamente va a ser una columna menor para que sea una presión equivalente, porque la densidad del agua es mucho mayor. Entonces, si esta presión es constante, tiene que ser la densidad del agua por la gravedad y por el cabezal de agua. Entonces, lo que yo hago es igualar estas dos y me va a dar lo siguiente: densidad del aire. Este es mi H de aire, gravedad, podemos poner la gravedad, densidad del agua, gravedad, H del agua. Entonces noten que la gravedad se va a cancelar, y si yo quiero en términos de el cabezal de agua, tengo que dividir para la densidad del agua. Entonces eso es lo que yo voy a tener que hacer. Cuando yo tenga mi H de ventilador en metros de aire, entonces lo que yo hago es multiplicar por su densidad del aire, y dividir para la densidad del agua. ¿Ok? Y ahora, como nos piden normalmente, por ejemplo, el problema en milímetros de agua, vamos a tener que dividir, convertir la columna, ¿no? Tendríamos un metro, son 1000 milímetros. ¿Ok? Y esto ya nos dejaría en términos de columna de agua. En milímetros de agua, perdón. En milímetros de agua, que es una medida de presión. Es como los milímetros de mercurio, solo que ahí tenemos un fluido mucho más denso que el agua. Entonces, lo que vamos a tener es una menor columna para una presión mucho más elevada, ¿no? Por eso se utiliza el mercurio, o se utilizaba, ¿no?, en los manómetros. Ok, entonces ya habiendo aclarado esa duda, vamos a proceder a resolver este problema. Y lo que tenemos que hacer para llevar a cabo la solución es primero, entonces para la solución vamos a hacer los siguientes pasos. Primero, sumar las pérdidas. Entonces, ¿qué tenemos que considerar ahí? Las K y la longitud con su factor de fricción. Ok, entonces vamos a empezar haciendo eso de ahí. Ok, entonces tenemos los datos, tenemos el diámetro, tenemos la suma de K. Miren que tenemos 3 codos, entonces en algún punto decía 3 codos. Sí, aquí está. Hay 3 codos a lo largo del ducto. Cada uno tiene 0,21. Entonces vamos a escribir aquí 3 por 0,21. ¿Ok? 3 por 0,21. Listo. Posteriormente vemos las pérdidas en la entrada. Son pérdidas menores. Y es 3.3. Entonces sumamos 3.3. Ok. Cuando el controlador de tiro está a 90 grados, es 0.36. Sumamos 0.36. ¿Ok?
Cuando está totalmente abierto es 1.8, perdón. Y para la ramificación T era 0.36. Entonces ahí está, 1.8 y 0.36. Ok. Finalmente, la última pérdida de la que nos hablan es la válvula unidireccional, que tiene 6.6. Entonces sumamos 6.6 y eso nos va a dar un valor de 12,69. Ok. Una vez hecho eso, también vamos a tener que obtener el factor de fricción. Noten que ustedes podrían no conocer este factor de fricción. En este problema sí lo dan. Pero, ¿cuál es la característica ahí? Utilizar la ecuación de Hallan. Que es, bueno, ya ustedes la conocen. Es 1 sobre raíz de f igual a menos 1,8, si no me equivoco. Logaritmo de sobre d sobre 3,7, si no estoy mal, a la 1,11 más 2,51 sobre el Reynolds. ¿Ok? Algo así. Bueno, y la cuestión es que ustedes van a tener que usar el Reynolds. Reynolds es ρd sobre mu, o lo que es lo mismo, la velocidad, el diámetro hidráulico y la viscosidad cinemática. Entonces esto lo sacan de una tabla. Esta velocidad no la conocen, pero ustedes recuerden que velocidad es caudal sobre el área. Esta es el área de la sección, ¿no?, transversal. Y ya con eso pueden ustedes tener en términos del caudal el Reynolds. Se supone que no conocemos el caudal, esa es la incógnita. Entonces vamos a tener que hacer un proceso iterativo. Vamos a comenzar asumiendo un f, que puede ser 0,02, y comenzamos las iteraciones. Pero ¿cómo determinamos el caudal? El proceso es el siguiente. Determino mi f y ahí tengo que irme a la ecuación de Bernoulli. Entonces, los puntos de análisis que yo voy a escoger son el punto 1 y el punto 2. ¿Por qué? ¿Cómo se dice? Por conveniencia. ¿Ok? Porque son puntos donde la velocidad del fluido se puede asumir cero en este caso, porque está prácticamente estático y porque están abiertos a la atmósfera. Entonces, yo lo que voy a considerar también, esta es una asunción importante en ventiladores, es que este delta Z es despreciable. Hace un tiempo un compañero preguntó de que el libro hacía un procedimiento en el que restaban prácticamente esta columna de aire a la presión atmosférica. Es decir, la presión aquí era más baja que la presión en 1. ¿Y por qué se debe eso? Porque acá tenemos en la columna de aire de la atmósfera y acá tenemos, se supone que hasta aproximadamente el nivel del mar. ¿Ok? Entonces hasta acá abajo hay más aire y acá arriba hay menos aire. Entonces, para yo saber la presión en este punto, tengo que restarle esta columna de aire que ya no tengo. Así básicamente. Pero la forma más fácil de llevar a cabo estos problemas sin hacer ese procedimiento es asumir que este delta Z es despreciable. Que de hecho el libro lo menciona. El delta Z es despreciable en estos casos. ¿Por qué? Porque el delta Z se relaciona a la columna estática. Recuerden que la columna estática es ρ gravedad delta Z. Entonces, esta densidad es muy baja, por lo tanto, ese término de presión debería ser bastante despreciable. ¿Ok? Entonces, es lo que tenemos aquí. Tenemos nuestro cabezal disponible, que es el del ventilador, HD, y va a ser H0 menos alfa Q cuadrado. Ok, todo eso está en milímetros de agua. Por eso era importante la conversión que vimos al inicio. Y está en litros por minuto. Ok, entonces, la presión en 1 es la atmosférica, la presión en 2 la vamos a asumir como también la atmosférica, aunque es un poquito menor. Y si no despreciamos los términos de Z, que aquí vemos el 0,
0, vamos a llegar al mismo resultado restándole esa columna que les decía. Ok, pero vamos a asumir simplemente que el delta z es 0 y que ambos están abiertos a la atmósfera y por lo tanto estas presiones se cancelan. Y de ahí vamos a despejar nuestro H del sistema. En ventiladores también tenemos la introducción de un término denominado alfa, que es un factor que multiplica a la velocidad, que normalmente lo da el problema. En este caso, el alfa que nos daba el ejercicio está aquí. Pero este alfa no hay que confundirlo, ese es el alfa del H disponible. No es el mismo alfa de la ecuación de Bernoulli. ¿Okay? Para ese alfa vamos a utilizar el valor de 1. Aquí en la resolución se ha asumido el valor de 1. Ok, entonces simplemente es despejar el H del sistema y eso posteriormente igualarlo al H del ventilador. Ok, tendríamos el término del cabezal de velocidad, v al cuadrado sobre 2g. Recuerden que alfa es 1. Luego tenemos las pérdidas. Tenemos el término v al cuadrado sobre 2g que multiplica a la suma de k más fl sobre d. Ok, entonces este es el término de las pérdidas. Listo. Ahora, ¿cómo determinamos las pérdidas? Sencillo, ya tenemos la suma de k, ya tenemos el término del f, que no es un proceso iterativo en este caso, y tenemos la longitud, que es 24,5 metros. Ok, entonces con esos valores ya podríamos calcular estos términos de aquí, y nuestra única incógnita sería la velocidad. Aquí vemos que queda en términos de la velocidad y de la gravedad. Al resolver esto de aquí, que corresponde a, bueno, aquí se ha sacado un factor común de cabezal de velocidad, entonces de ahí sale este 1 y tendríamos este valor de aquí, que es 12.69, que era la suma de k, 12.69, y esto es las pérdidas, FL sobre D. Ok, ese sería el valor de las pérdidas, suma de k y FL sobre D. Listo. Entonces ahí obtenemos esta expresión, cabezal del sistema 0.91 v al cuadrado. Ok, recordamos que caudal es velocidad por área. El área a su vez es pi por el diámetro al cuadrado sobre 4. Entonces aquí voy a escribir, a reemplazar velocidad por caudal sobre área, y me va a quedar en términos del caudal al cuadrado, pero el área la tengo que pasar a dividir al cuadrado. ¿Ok? Entonces esto me va a dar 2903,81 q al cuadrado. ¿Ok? Entonces recordemos que esto estaba en metros de aire. ¿Sobre qué? Sobre metros cúbicos sobre segundo al cuadrado. Entonces miren que nosotros tenemos litros en las unidades de la ecuación del ventilador, ¿no? Tenemos milímetros de agua sobre litros por minutos al cuadrado. Entonces tenemos que hacer la respectiva conversión. Primero, el factor de la densidad. Multiplicar por la densidad del aire, como ya vimos, y dividir para la del agua. La densidad del aire 1.2, la del agua 1000. Luego, transformar de litros, bueno, también de metros a milímetros. Entonces tenemos un metro, son 1000 milímetros. Ok. Y finalmente lo que nos queda transformar es el volumen, el caudal. Ok. Y tenemos que, vamos a tener algo así, ¿no? 1 sobre 1 metro cúbico sobre segundo. Y esto al cuadrado. Entonces,
primero tenemos que saber que un metro cúbico son 1000 litros. Luego que una hora son 3600 minutos. Perdón, 60, sí, 3600 segundos. Pero estamos en litros por minuto, entonces tendríamos un minuto son 60 segundos. Entonces, todo esto tengo que elevarlo al cuadrado, porque así se me van a eliminar metros cúbicos con metros cúbicos al cuadrado y segundos al cuadrado con segundos al cuadrado. Entonces esto me va a quedar litros por minuto al cuadrado. Ya. Que es la conversión que vemos aquí, ¿no? Multiplicar por 60.000 básicamente al cuadrado. O en otras palabras, dividir para 60.000 al cuadrado. Porque esto está en el denominador. ¿Ok? Entonces este valor lo tendríamos que dividir para 60.000 al cuadrado. Si ustedes comprueban eso de ahí, les va a dar 9.68 por 10 a la menos 7. ¿Ya? 9.68 por 10 a la menos 7. ¿Ok? Y esto ya va a estar en las unidades correspondientes. Va a estar en términos de unos milímetros de agua. ¿Ok? Milímetros de agua. Y esta constante está en milímetros de agua sobre litros por minutos al cuadrado. Ahora sí puedo proceder a hacer mi igualación de los términos del H disponible o H del ventilador y el H del sistema. Entonces, cuando yo igualo, resuelvo la ecuación cuadrática y me da este valor en litros por minuto. Y ese sería mi caudal. Ok. ¿Alguna duda que podría a lo mejor surgir? ¿Por qué ya no me queda aquí como la ecuación de la bomba del sistema, ¿no? Normalmente habíamos dicho H del sistema A menos BQ cuadrado. ¿Ok? ¿Por qué no? Porque este A correspondía al término de el delta Z. Y aquí estamos despreciándolo. Entonces por eso solo nos queda un término, perdón, A más BQ cuadrado. Como lo vemos acá. H del sistema es un factor A por el caudal al cuadrado. Ok. Entonces, teniendo eso en consideración, vamos a ver un poco el proceso iterativo. Si yo no hubiera conocido en este caso, el Reynolds, perdón, el factor de fricción. ¿Cuál es el proceso ahí a seguir? Sería lo siguiente. Ok, el proceso iterativo para este tipo de problemas es así. Es prácticamente igual al de las bombas, pero vamos a trabajar con este ejemplo. Supongamos que yo no conocía el Reynolds, perdón, el factor de fricción. Está con Reynolds. Ok, lo que yo voy a tener es en esta ecuación, que es la H del sistema, es B al cuadrado sobre 2G por 1 más 12 es 69. Eso sigue siendo constante, yo lo conozco. 1 más 12 es 69. Más. Aquí viene la parte importante. Tenemos un F. Tenemos la longitud, que sería 24.5. Y tenemos el diámetro. ¿Ok? El diámetro era 150 milímetros, que es 0.15 metros, ¿no? Estos 3 metros, estos 3 metros y se cancelan. Ok, entonces tengo en términos del F. Listo. Ahora, tengo mi H de la bomba. Perdón, del ventilador. Pero estaba en otras unidades, así que tengo que hacer de todas maneras la conversión. Y dejarlo en términos del caudal, además. Recuerden que caudal es velocidad por área, entonces esto me queda 2 área al cuadrado. Gravedad, esto me va a dar 1369 más 24.5 sobre 0.15 es 163
33 F. ¿Ya? Este área es pi por el diámetro cuadrado. Vamos a resolver ya esta ecuación, dejarla solo en términos de caudal. Entonces vamos a dividir todo para el 2 área al cuadrado por gravedad. Entonces vamos a dejar el caudal al cuadrado. Vamos a hacer 1369 sobre 2. Vamos a calcular el área primero. Ok, el área es pi, el diámetro que es 0.15 al cuadrado sobre 4. Entonces eso de ahí es 0.02. 0.02. Ok, entonces tendríamos 0,02 al cuadrado y por 9.8, que es la gravedad. Ok, y acá tenemos 163,33 sobre el mismo valor, ¿no? 2 por 0,02 al cuadrado por 9.8. Ok. Ok, entonces ya tendríamos el cabezal del sistema en términos de F. Y tendríamos que resolver esta operación. Ok, recordemos que eso está en metros de agua. Entonces tenemos que, en metros de aire, y tenemos que llevarlo a metros de agua. Entonces la conversión, como ya habíamos visto anteriormente, es multiplicar por 1.2 dividir para 1000 y multiplicar por 1000 dividir para 60.000 al cuadrado. Ok, entonces vamos a poner esa conversión, que es multiplicar por 1000. En el primero los factores de densidad sería 1.2 sobre 1000. Ahora los metros corresponden al 1000 y los metros cúbicos al litros por minuto son 60.000 al cuadrado. Ok, entonces aquí vamos a cancelar estos 1000 y vamos a obtener ya el valor en las unidades correspondientes. Q cuadrado, acá tenemos 13.69 sobre 2 por 0.02 al cuadrado por 9.8 por 1.2 sobre 60.000 al cuadrado. Esto nos da 5,82 por 10 a la menos 7 y esto nos da 163.33 sobre 2 por 0.02 al cuadrado por 9.8 por 1.2 sobre 60.000 al cuadrado es 6,94 por 10 a la menos 6 F. Ahora procedo a igualar mi ecuación del sistema a la ecuación disponible o del ventilador, y obtengo el caudal de operación. Entonces caudal al cuadrado 5,82 por 10 a la menos 7 más 6,94 por 10 a la menos 6 F caudal al cuadrado, y esto debe ser igual a 60, que es la ecuación del sistema, 60 menos 2.5 por 10 a la menos 7 cuadrado. Ok, entonces yo despejo el caudal. Este término se va a sumar con este y me va a quedar algo así: Q raíz cuadrada de 60 sobre 5.82 por 10 a la menos 7 más 2.5 por 10 a la menos 7 me da 832 por 10 a la menos 7 más 6,94 por 10 a la menos 6 F. ¿Okay? Entonces, si yo pruebo con el valor que nos daba F el ejercicio, me tiene que dar el valor correspondiente que ya sacamos.
Entonces compruebo y si da, por lo tanto esta ecuación es correcta y ya me va a servir para mi método iterativo. Entonces yo voy a tener que f es igual, empleando la ecuación de Hallan, ¿no? Y yo la voy a proceder a buscar en algún documento anterior. A ver dónde está. Ok, no está. Una ecuación de Hallan que va a ser f es igual a 1,8 logaritmo de 6,9 sobre Reynolds a la 1,11 más e sobre d sobre 3,7, perdón, acá este es el factor de acá, 1,11, y todo eso a la menos 2. ¿Ok? Entonces yo tengo esas dos ecuaciones. Tengo que el Reynolds, que es mi principal problema, es 4 caudal sobre pi por el diámetro por la viscosidad. Ok, entonces ok, entonces con esta ecuación yo tengo el Reynolds en función del caudal. Entonces, ¿cuál es mi proceso iterativo? Mi proceso iterativo es el siguiente. Yo primero voy a suponer un f que es 0,02, un f0. Entonces, con ese f0 voy a proceder a calcular mi caudal con la ecuación del caudal que ya tenía. Con la ecuación del caudal que ya tenía. Entonces lo voy a copiar y lo voy a poner acá. Con la ecuación del caudal que ya tenía. Entonces yo calculo mi f. Sería raíz de 60 sobre 8,327 32 por 10 a la menos 7 más 6,94 por 10 a la menos 6 por 0,02. Ok, entonces calculando eso me va a dar un caudal de 7.861,59. Ok, con ese caudal yo calculo el Reynolds. Entonces mi Reynolds va a ser 4 por el caudal, 7.861,59. Tienen que usar la viscosidad del aire, que es en milímetros al cuadrado sobre segundo, 13.3. Recuerden que eso está en litros por minuto. Entonces ahí habría que pasarlo a metro cúbico por hora. Entonces tendríamos que 1000 litros era un metro cúbico y que como quiera un minuto son 60 segundos. Entonces divido para 60.000. ¿Ok?
Entonces, esto está en milímetros. Entonces, 13.3 por 10 a la menos 3. Todo lo voy a poner en unidades del sistema internacional. Y el diámetro, que era 0.15. 4 caudal sobre pi por el diámetro por la viscosidad. ¿Ok? Ok, y para facilitar el proceso lo que vamos a hacer es una hoja de cálculo en Excel donde vamos a partir con un F que es 0.02. Procedo a calcular mi caudal, posteriormente calculo el Reynolds y con estos valores calculo mi F nuevo, ¿no? Entonces vemos que va a converger a un valor que va a ser el caudal y el F. Entonces son 7870.02 litros por minuto.